NAT. Esta es Radio El Pensamiento, 880 kHz, la emisora de Alan de Penalba, la radio más libre para opinar e informar. Radio El Pensamiento. Radio El Pensamiento tiene el agrado de presentar su programa estelar, El Despunte de la Información, con nuestro director Alan T. Penalba. Adelante. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Recuerden que Radio El Pensamiento 880 transmite online las 24 horas del día. El despunte está en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Bien. Vamos a dar informaciones de lo que se produjo durante la Semana Santa, las vacaciones, y hay que resaltar una cosa: hubieron menos accidentes de tránsito. La policía hizo un control de las carreteras con la pistola radar, que yo sugiero que la utilicen aquí en Managua también. Aquí hay mucha locura en Managua, especialmente por los motorizados. Los motociclistas andan muy ateperetados y hay que poner mano dura para evitar que se mueran, porque la mayoría de los que murieron en accidentes de tránsito fueron motociclistas. Sin embargo, no se puede negar que hubo un control, por lo menos en las carreteras. Por eso decía que aquí en Managua también hay que apretar la mano y usar la pistola radar. Aquí vemos, por ejemplo, motociclistas que corren a mucho más de 60 hasta 80 kilómetros por hora en Managua, y eso es un peligro. Hay otra cosa que también hay que evitar: esas piscinas que se ponen a media calle. Ahí quienes pueden perecer son los niños, que son los que se bañan en la piscina. Eso no puede continuar, ¿verdad? Por la forma en que algunas personas manejan. En otras informaciones, son 900.000 feligreses los que participaron en las distintas actividades religiosas, tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias cristianas protestantes. Yo sigo insistiendo, porque mucha mentira se dice de afuera, que hay plena libertad religiosa en Nicaragua. Y eso, como dije ayer, lo confirma el cardenal Leopoldo Brenes, quien dice que todo estuvo normal en su diócesis. El MINSA proyecta vacunar a 587.000 personas en los distritos y municipios de todo Nicaragua. Más de 500.000 de niños, adolescentes y adultos mayores de Managua serán inmunizados a través de la Jornada Nacional de Vacunación. El otro día les informé, y creo que también ayer, en los Estados Unidos hay una epidemia de sarampión. Y con esto de las comunicaciones, digamos, y particularmente los viajes, las enfermedades se transmiten. Mientras aquí en Nicaragua se están impulsando reformas sobre zona franca y el sistema tributario de aduana. La Asamblea recibió en sesión plenaria 3 iniciativas de ley orientadas a fortalecer el dinamismo económico del país, modernizar el sistema tributario y agilizar los procesos vinculados al comercio exterior, en una jornada que refleja el ritmo acelerado de la agenda legislativa en materia económica. En lo económico vamos muy bien. Sin embargo, los precios se ven afectados por el costo de la energía, ¿verdad? Ha sido una gran cosa el control que se ha hecho, que se ha congelado el precio de los combustibles y el gas butano. Eso ha sido muy bueno, pero la factura de la energía no refleja el verdadero consumo de las personas.
porque pareciera a ojo de buen cubero cómo alteran la factura y hay que ponerle freno a eso, porque afecta definitivamente la economía familiar. Mientras el café el café nuestro, el nicaragüense, se comercializa en 55 países. Dice un informe que tengo a mano que el café de Nicaragua sigue fortaleciendo su presencia a nivel internacional, alcanzando ya 55 países. En los últimos meses sobresale el crecimiento en mercados asiáticos como China, Japón. Además, naciones como Rusia, donde las exportaciones pasaron de casi 3.000 a 12.000 quintales de café. O sea, el comercio nuestro se está intensificando porque se ha diversificado. Es una situación diferente a la de México. A México lo vive amenazando el psicópata de que les va a poner aranceles, ¿verdad? Porque le quieren ayudar a Cuba o cosas que a él no le gustan, ¿verdad? México debía de diversificarse como lo ha hecho Nicaragua. Las nuevas carreteras que tenemos aquí, que tenemos las mejores carreteras de Centroamérica, están beneficiando a casi 4 millones de personas. También hay otra cosa que ha fortalecido definitivamente la moneda, y es que se paró el deslizamiento y se dejó fija, digamos, el cambio en relación con el dólar, ¿verdad? Pero, insisto, la factura de energía domiciliar afecta los precios y debilita la economía familiar. También Nicaragua ejecutó casi el 100% del programa de inversión pública en el 2025. Esto se refleja en la salud, la educación y las carreteras, ¿verdad? También hay acceso a la cirugía gratuita de columna para mejorar su calidad de vida. Inició en el Hospital Bell Spy una jornada gratuita de cirugías correctivas de esclerosis a una docena de pacientes de 10 a 18 años en todos los departamentos del país, la que se efectúa con apoyo de la Brigada Médica Spine Hub de los Estados Unidos. Hay una brigada médica aquí de estadounidenses, médicos, que están colaborando con la salud en Nicaragua. En otras informaciones, miren, Irán ha hecho una aclaración interesantísima. Rescatando al soldado Ryan se llamaba una película que yo la vi, que para ir a rescatar a un soldado mueren muchos. Es el caso del famoso rescate que hizo los Estados Unidos de 2 aviones derribados. Pero el fondo del asunto era que querían robarse el uranio, las reservas de uranio que tiene Irán. Eso produjo, digamos, que les derribaran helicópteros, les botaran 2 aviones y no pudieron de ninguna manera robarse el uranio. ¿Qué pasó? No hay tal, dice Irán, que hubo un rescate como ha relatado el mentiroso de la Casa Blanca, sino digamos que fue un enfrentamiento con los iraníes en tierra. Miren, hasta hace poco, una de las mayores defensoras del gobierno de Trump era Marjorie Taylor. Sin embargo, empezó a criticar a Trump y ustedes saben que a este no le gusta. Ella dice que la maldad y la locura es el mayor aliado de Trump en contra de Irán. Recuerden que Trump había dicho que iba a hacer desaparecer esa civilización, que es la más antigua de la Tierra, ¿verdad? En Irán y en Irak se inventó la escritura. Se hicieron grandes edificaciones antes que Egipto, incluso. Y tuvieron un desarrollo cultural, digamos, que fue ejemplificar para
aquel momento de la historia en que todavía no se pensaba descubrir América ni había nacido Cristo. Estamos hablando de 7.000 años, de hace 7.000 años. Reculó, que nadie lo apoyó en su guerra con Irán. Le dieron la espalda a los europeos que han sido sus aliados de siempre, por ese carácter de este sujeto de estar ofendiendo e insultando a todo mundo. ¿Verdad? El gobierno de él no ha hecho nada, se ha dedicado a amenazar, a perseguir a los latinoamericanos indocumentados y a crear guerras. Todo lo contrario de lo que dijo en su campaña. Entonces, ese calificativo le da a Marjorie Taylor Greene, quien calificó de maldad las amenazas de Trump en aniquilar a Irán el día de ayer. Sin embargo, se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Definitivamente van a indemnizar a Irán. Irán deja libre el paso por el estrecho de Hormuz. Inmediatamente bajó el petróleo a nivel mundial. Había llegado hasta los $120, ya está en 90. Y seguramente después de este anuncio va a seguir bajando. Intermedió en todo esto el gobierno de Pakistán para que llegaran a un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos y puso en evidencia la diferencia entre Irán y Venezuela. En Venezuela los traidores están a la vista. En Irán no. Probablemente esto se debe a la falta de conocimiento y de cultura del grupo que en estos momentos maneja la Casa Blanca junto con Trump. Ese gobierno es religioso, ¿verdad? Y tiene ideología. En Venezuela fue más fácil, compraron a un montón de militares y además de eso, digamos, ya tenían listos los traidores que son los que están al frente de ese país ahora. Irán no fue así. Irán no fue así y realmente si esto ha continuado porque hay un alto al fuego, ¿verdad? Irán estaba ganando la guerra definitivamente, ¿verdad? Y eso hizo que en la Casa Blanca analizaran su situación, vieron que era imposible la invasión por tierra que había anunciado Trump, que iban a morir muchos soldados norteamericanos y casualmente en Estados Unidos hay un alto porcentaje, dicen las encuestas, que están en contra de esa guerra. Todo esto va a desembocar en las elecciones de noviembre próximo, en que seguramente el Partido Republicano va a perder las dos cámaras legislativas de ese país por tanta locura que ha hecho el sujeto en referencia, ¿verdad? Sí, el más perjudicado es su partido, el republicano. En Panamá hubo un incendio en el Puente de las Américas. Un voraz incendio se desató en las inmediaciones del Puente de las Américas en Panamá. Este puente es importantísimo, por ahí pasan los barcos. En la salida y la entrada al canal de Panamá, ¿verdad? Es uno de los puentes más grandes que hay en el continente. Don Rigoberto Hernández lo debe conocer muy bien porque él hizo estudios militares allá. Dice Estados Unidos que son 13 los militares de ese país que han muerto en la guerra. Me parece que son datos falsos, ¿verdad? Han habido fuertes combates. Además, que Irán ha destruido 27 bases militares que tenían o tienen los Estados Unidos en la zona ahí en Medio Oriente, ¿verdad? Ahora, hay otro informe también de New York Times, dice que los cambios en la cúpula militar, ustedes saben que recientemente Trump corrió a 4 generales y un montón de altos jefes del Pentágono. Pues dice la información que los cambios en la cúpula militar se deben a desacuerdos tácticos y resultados adversos en Irán. Lo que les estaba diciendo, ¿verdad? A Trump se le previno que no se metiera en Irán, pero él, como les he dicho tantas veces, se limpia con las leyes de los Estados Unidos y hace las cosas como él se le mete.
él se despierta, se acuesta pensando cómo joder al día siguiente y con quién pelearse. El bochinchero del barrio, dicen los mismos medios de comunicación de los Estados Unidos. El Consejo Nacional de Seguridad de Irán, con esta del alto al fuego, hizo un pronunciamiento ayer. Dice este informe también de la prensa de los Estados Unidos que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán se dirigió a la nación tras proclamar una gran victoria histórica con motivo de un alto al fuego aceptado en Estados Unidos. Felicitamos a todo el pueblo iraní por esta victoria y subrayamos que hasta la concreción final de los detalles de esta victoria sigue siendo necesaria la firmeza y la prudencia de las autoridades, así como también la preservación de la unidad y la cohesión del pueblo iraní. Bueno, se libera el paso en el estrecho de Hormuz, que realmente es un estrecho. Por ahí pasa la mayoría del petróleo, el 30% del consumo mundial, lo mismo del gas. Hay mucha destrucción en todo esto, ¿verdad? Y hay acuerdos que seguramente no van a ser públicos, porque una de las cosas que Irán pide es indemnización por los daños que hizo la guerra promovida por este loco. También ya la guerra se ha ido expandiendo. Ayer en Turquía murieron 4 personas. Intentaron asaltar de ellos la embajada de Israel en Turquía. Uno de los muertos es un policía que custodiaba la embajada. Lo más importante es que ya no va a destruir la mayor civilización que ha tenido la Tierra. En sus inicios, digamos, del desarrollo cultural, como había amenazado el sujeto en referencia. Mientras los personajes más impopulares de los Estados Unidos, dicen las encuestas, es el ministro o secretario de guerra que tiene Pete Hegseth y el mismo Trump. Eso dicen las encuestas, afirma CNN. También se estaban movilizando ya misiles nucleares que Estados Unidos tenía en Corea del Sur. Y había el temor en todo el mundo de que al sujeto se le ocurriera empezar a tirarle bombas atómicas a Irán. De momento, digamos, con esto del alto al fuego, pues el peligro de momento ha desaparecido. Vamos a ver si cumple los compromisos que adquirió para que llegaran a alto al fuego y que se termine esta horrible guerra. Mientras Corea del Norte estaba preparando, dice que tiene 500 misiles por si acaso es agredido por el gobierno de Trump. Yo creo que hay un ánimo de distensión en el mundo. Nadie apoyó esta guerra más que los satélites de Trump, ¿verdad? Que condenaron a Irán, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? No se metieron. En Argentina hay serios problemas en el gobierno de Milei en estos momentos por unas leyes en contra de los trabajadores y del bienestar social. Prácticamente está paralizado en estos momentos Buenos Aires y hay enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Este ha sido un gobierno similar al de Trump, que favorece a los más ricos a costa de la mayoría, que son los más pobres. Milei ha sometido a Argentina a una crisis económica que realmente no la tenía tanto, ¿verdad? Venía la crisis, pero no como ahora. Es otro desacertado, ¿verdad? Y loco. Ese es un verdadero psicópata. Se embrocaron los argentinos con el sujeto ese. Aquí los calores en Managua, sí. Estamos alcanzando más de 40 grados. Y el sol pica fuerte, ¿verdad? Es el preludio de la entrada del invierno que se espera para el próximo mes.
Aunque, como dice Alan David, las primeras lluvias no son aptas para sembrar, hay que esperar que el invierno se desarrolle para que haya una buena siembra y además una buena cosecha. Le agradezco a todos los que me escriben del mundo entero. Seguimos sosteniendo que la mayor audiencia nuestra está aquí en Nicaragua, después en los Estados Unidos, después Costa Rica. Pero a los que están pendientes de este comentario en Radio El Pensamiento, muchas gracias. Los invito para mañana a esta misma hora en El Despunte, más noticias y comentarios en breves momentos. Hasta aquí el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Tefelalba.